Así que hoy día tenemos a un doctor excelente, muy pero muy bueno, quien nos va a explicar un poco sobre el accidente cardiovascular, y para eso tenemos ni más ni menos a Claudio Aldunate, médico de Doctor en Casa. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, muy bien. Patricia, Joaquín, ¿ustedes me ven bien ahí? Sí, Claudio, buenos días. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme al programa, gracias por estar en este matinal que le hace tan bien a Chile y que están ustedes ahí todos los días transmitiendo alegría, buenos sentimientos, buenos valores. Así que feliz de participar, como siempre. Para mí es un orgullo poder participar en TNE, no solamente en esta entrevista, sino que también con el programa. A propósito de lo que ustedes señalaban, del accidente vascular encefálico, primero, bueno, lamentar la condición de Carlos Caselli, un referente para nosotros en el fútbol, una persona que queremos muchísimo nosotros, todos los chilenos, con grandes recuerdos, con grandes representaciones en La Roja, y lo que le deseamos obviamente una pronta mejoría. Sabemos que está caminando bien el tema ahí, que le vaya muy bien, y un abrazo grande a toda la familia para que le sigan poniendo fuerza, fe y amor para que salga adelante nuestro gran Carlos Caselli, a quien de verdad queremos muchísimo. Exacto. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año son 15 millones de personas que sufren un ataque cerebrovascular, de las cuales 5 millones fallecen y 5 millones quedan permanentemente con algún tipo de discapacidad. En Chile, el año 2021, casi 30.000 personas lo sufrieron y es la segunda causa de mortalidad. Obviamente, como lo mencionaba el doctor, estos últimos días se dijo que Carlos Caselli habría sufrido un accidente cerebrovascular. También la jueza Carmen Gloria Arroyo y Daniel Huevo Fuenzalida. Explíquenos, doctor, ¿cuál es este ataque cerebrovascular? ¿En qué consiste? Sí, bueno, reforzar lo que tú estás diciendo muy bien, Joaquín, que lamentablemente una de las cifras más grandes que tenemos hoy día de padecimiento a nivel de salud, digamos, está la enfermedad cardiovascular. Y cuando hablas de enfermedades cardiovasculares ponen en esto dos órganos que son muy importantes: el corazón, ¿no es cierto?, donde hablamos del infarto agudo al miocardio. Exacto. Y donde hablamos del cerebro, que también se infarta. Tenemos siempre a pensar que lo único que se infarta es el corazón. Hay que decir, para que podamos hacerle entender a todas las personas clarito, que todos los órganos de nuestro cuerpo son susceptibles de infartarse. Los riñones se pueden infartar, ojo, fíjate. Mira. Entonces, ¿y por qué hablamos de infarto? Hablamos de infarto cuando una arteria que lleva sangre a un órgano se colapsa, se tapa y no le puede dar oxígeno y nutrientes. Entonces, este órgano que no tiene sangre, que no tiene nutrientes, que no tiene oxígeno, empieza a morir, se empieza a infartar, se empieza a necrosar. Ese es el concepto de un infarto, como concepto. Ahora, en los accidentes cerebrovasculares hay de dos tipos. Un tipo que se llama trombótico y otro que se llama hemorrágico. ¿De acuerdo? Sí. Finalmente, ambas situaciones van a llevar a que se produzca un corte de la sangre local y un daño del cerebro, porque tú sabrás que este cerebro necesita irrigación, necesita que las arterias le lleven oxígeno, le lleven glucosa, ¿no es cierto?, permanentemente. Así funcionamos permanentemente. Exacto. Cuando ese flujo, cuando esa cañería, como decía un poquito la Pati por ahí, se interrumpe, lo que estás es cortándole ese suministro vital al cerebro. Así es. Entonces, puedes tener un trombo, para que la gente entienda bien, como un coágulo, ¿no es cierto?, que se forma en esta arteria cerebral y la tapa. Y al taparla evita que llegue el oxígeno, que llegue los nutrientes y se produce un infarto. Pero también podrías tener otra condición, que es el hemorrágico. Es decir, tus arterias están debilitadas, tus arterias están más friables, están más blanditas, por decir, en algún punto, ¿de acuerdo? Y basta que una alza de presión, algo que haga que la sangre entre más fuerte por esa arteria, rompe, le hace como un pequeño bisel a la arteria, y hace que esta arteria entonces empiece a sangrar, ¿de acuerdo? En la parte clínica, piensa lo siguiente: el cerebro está en el cráneo. El cráneo es hueso, ¿no es cierto? Es un gran casco que tenemos para proteger nuestro cerebro. Pero en estos casos, cuando la sangre empieza a salir por una arteria, usted, no sé si le ha tocado ver sangramiento arterial. A diferencia del sangramiento venoso, el sangramiento arterial, la arteria tiene unos musculitos dentro que hacen que la sangre se proyecte. Exacto. Entonces, cuando tú tienes un sangramiento arterial,
No sé si han visto que sale como un chorrito de sangre, Sí. pastor. ¿No Es es cierto? más Sale. agresiva. Sí. Porque el corazón está bombeando y está mandando sangre por ahí fuerte a todo el cuerpo. El sangramiento venoso es más lento. Cuando tú te haces una herida y una venita que sangra, va sangrando la vena, pero mucho más lento. Sí. Una persona se puede morir rápidamente por un sangramiento arterial y posiblemente también por un sangramiento venoso, pero más lento, es más contenido. Ahora, imagínate, los quiero llevar a los... Ahí tenemos unas imágenes re buenas que están pasando por el video. Sí. Fíjate que cuando tienes un sangramiento arterial y tienes una caja, que es el cráneo, que no se va a expandir, la sangre que va saliendo a chorro dentro de esa arteria empieza a ocupar un volumen. Pero al ocupar ese volumen a presión, empieza a empujar el cerebro hacia otro lado, empieza a empujar estructuras vitales para nuestra mente, para nuestro cerebro, las empieza a comprimir, ¿no es cierto? Entonces, esa es como la fisiopatología o como se produce el infarto hemorrágico, al revés del isquémico o que es con este tapón, este coágulo que se puso, que lo que hace es que la zona que está recibiendo la sangre es la que está siendo afectada, empieza a ser más circunscrito, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, el tema es por qué se produce, o sea, por qué podemos llegar a tener este infarto, ¿no es cierto? Hay varias causas, pero una de las causas más importantes es cuadros de hipertensión arterial no controlada. Ya, perfecto. Si yo tengo, y acá es súper importante hacer un llamado a la comunidad, a todas las personas que nos están viendo, que por favor controlen su presión arterial. La presión arterial, así como la diabetes, la hipertensión arterial como la diabetes, son declarados para nosotros los médicos como los enemigos silenciosos. ¿Por qué? Porque la hipertensión arterial da poco síntoma. Entonces la gente tiende a pensar que solamente, de repente tengo un dolor de cabeza, me estoy un poquito mareado, puede ser la presión arterial. Sí, puede ser, y puede ser otras cosas más, pero en la mayoría de las personas no da síntomas. ¿Y sabes cuándo se llega al diagnóstico? Cuando vas al doctor, te toma la presión arterial y te dice, oiga, usted tiene 180/20. O 170 con 150, usted está con una hipertensión arterial. Sí. A mí me ha tocado la experiencia clínica médica, fíjate, conocer pacientes que han estado muchos años con presiones altas sin darse cuenta que tenían presión alta. Y asumiendo, fíjate, hay un gran peligro, asumiendo que el dolor de cabeza, que el decaimiento, es por el estrés. De repente, manifestaciones, fíjate, el tinnitus, el empezar a escuchar de repente unos pititos agudos, visión borrosa, de repente que uno se restrega los ojos y dice, oye, estoy viendo como medio raro, tengo la visión borrosa, podría ser signos de presión arterial alta. Entonces, ¿a qué voy? Si no tienes una presión arterial controlada, o siguiente paso, que es súper preocupante en nuestro país, personas que están diagnosticadas, que les dieron tratamiento y que piensan que la presión arterial se mejora. No se mejora, se controla, que eso es súper importante. Entonces, abandonan el régimen con poca sal o hiposódico, abandonan los medicamentos, olvidan los medicamentos y terminan con accidente vascular encefálico. Yo tengo un caso, un paciente, que es como los anticoagulantes, ¿o me equivoco? Tengo entendido, bueno, tengo cercanos, también mi abuela hace unos años, aproximadamente unos 6 años, falleció por un ACV también. Estoy muy metida en este mundo. Exacto. Y parte de lo que ella se olvidó en ese instante de haber tomado fue una anticoagulante. Este tipo de remedios también son para poder controlar este tipo de casos, ¿cierto? Hay dos cosas ahí que tú señalas muy bien, Patricia. La primera es que claramente cuando tú estás en el tratamiento, en un cuidado intensivo, ya estás con anticoagulante, dependiendo del caso, pero cuando el anticoagulante se está tomando previamente, lo más probable es que sea por otros factores. Por ejemplo, porque tengas algún problema en las extremidades inferiores, que tenga una trombosis venosa profunda, ¿no es cierto? Estamos hablando de las piernecitas. Sí. Y que producto de eso, ¿no es cierto?, estás con anticoagulante para que no se formen justamente coágulos en tus piernas. ¿Por qué? Porque estos coágulos que están en las piernas pueden subir, ascender, desprenderse, subir, llegar al corazón, a los pulmones, ¿no es cierto?, y producir un problema a nivel pulmonar y del corazón, infarto, o subir directamente al cerebro y producir un accidente vascular. Entonces, las personas que están tomando anticoagulantes, ya sea por una trombosis venosa o por otras patologías que hay también, donde se tienen que tomar anticoagulantes, no pueden dejar de tomar esos anticoagulantes justamente por esto, porque el peligro es que estos coagulitos migren a los pulmones, al corazón, y de ahí puedan migrar al cerebro. ¿De acuerdo? Entonces, esa otra patología que tú señalas muy bien, que también está presente en esto. Y lo otro que quiero señalar es la diabetes. Sí, eso me voy a preguntar.
fíjate que nosotros hablamos de la pandemia, yo creo que todos los chilenos ya sabemos lo que es la pandemia, vivimos un periodo de pandemia muy duro, entonces ya conocemos el concepto de pandemia. Entonces pandemia es que afecta a todo el mundo, a toda la orbe, ¿no? La obesidad es hoy día declarada por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia, afecta a todo el mundo. Y está afectando mucho a Chile porque Chile está dentro de los primeros lugares en las cifras de obesidad de adultos y de niños, que eso es de verdad gravísimo. Sí. Y tú me dirás, Joaquín y Pati, ¿por qué el doctor nos viene a hablar de la obesidad? Bueno, porque la obesidad es prima hermana de la diabetes mellitus tipo 2. Así es. Tipo 2, ¿ya? Entonces, cuando tú tienes obesidad, tienes altos factores de riesgo de poder tener obesidad, o sea, diabetes mellitus tipo 2. Si a eso le sumas antecedentes familiares, la ecuación está cerrada. ¿De acuerdo? ¿Y por qué me meto en la diabetes? Fíjate lo siguiente. La diabetes es el aumento del azúcar en la sangre. El azúcar, ¿no es cierto?, se ha demonizado mucho, pero tiene un valor importante. ¿Ya? El cerebro funciona con glucosa. Nosotros no estoy hablando del azúcar esta así, que se meten, estoy hablando de los hidratos de carbono. Hay un concepto mucho más amplio. Pero este azúcar lo que hace es activar nuestro cerebro, darnos energía, darnos fuerza, permitir funcionar durante el día. Pero es buena cuando está dentro de la célula. Si este azúcar está dentro de la célula, nos da energía, nos permite pensar, nos permite movilizar, nos da la batería que necesitamos para el día. Así es. Exacto. El problema es cuando este azúcar está en la sangre, chiquillos. Porque si este azúcar empieza a circular en la sangre, es veneno puro. Veneno puro. Porque en la sangre la glucosa lo que hace es empezar a dañar el endotelio. El endotelio es una membranita que está dentro de la arteria, está dentro de los vasos sanguíneos, una membranita muy fina que es como un terciopelo, así muy suavecita, que permite que todo vaya fluyendo muy bien dentro de la sangre. Ya imagínense qué es el endotelio. Entonces este azúcar lo que empieza a hacer es irritar este endotelio. Esta membranita adentro la empieza a irritar, a inflamar. Y cuando se empieza a inflamar esta membranita, esta cortinita, se empiezan a producir pequeñas fisuras. ¿Y ¿sabes lo que se mete ahí? El colesterol. Entonces, la arteria dañada empieza a decirle al colesterol: oiga, venga usted, compadre, párcheme aquí estas rayitas que tengo, y empiezan a formarse estas placas ateromas, estas placas de colesterol asociadas a este daño del endotelio. Entonces, la ecuación final es que enfermedades o problemas como la obesidad, como la diabetes y como la hipertensión son una triada macabra para que produzcan infartos en el corazón e infartos cerebrales. Y es porque tapan, como decía yo, las cañerías, que son las arterias. Yo no soy doctora ni nada, pero algo he aprendido en todos estos años, y es que el colesterol, al momento de empezar a crecer dentro de las arterias, comienzan a tapar, y los glóbulos rojos, los glóbulos blancos no pueden pasar por toda su cañería, se puede decir, y eso provoca diferentes tipos de ACV, como decía el doc. Y acá venía una pregunta: la neurisma ¿también es por un factor que no puede haber una circulación normal de la sangre, o no tiene nada que ver? Sí, mira, buena pregunta. El aneurisma es la siguiente condición. Es que tú tienes una arteria y en esa arteria se empieza a formar como un pequeño saquito, ¿ya? Es como un pequeño globito que se forma en esa arteria. Hay dos posibilidades. Una, que este aneurisma sea congénito, es decir, que está en tu cerebro, naciste con eso. Hay personas que a lo mejor hasta pueden fallecer después de muchos años de viejitos con un aneurisma que nunca tuvo nada que decir. Y sin embargo hay otros que obviamente se pueden abrir o reventar, este globo se revienta por factores externos, ¿no es cierto? Como enfermedades como las que he señalado, que hacen que se precipite, ¿te fijas? Entonces puede ser congénito, podría ser adquirido, pero básicamente el concepto de aneurisma es un pequeño globito que se forma en la arteria y que se mantiene ahí hasta que se revienta y produce un accidente vascular hemorrágico, porque por ahí empieza a salir sangre para todos lados. Doctor, usted hablaba del consumo del azúcar. Los chilenos y chilenas somos expertos en eso. Estamos a fin de mes, estamos cerrando el año también. Los estudiantes, los trabajadores, de verdad que hay un nivel de estrés extremadamente grande, y la mayoría dice: necesito azúcar en mi cuerpo, necesito mantenerme activo, necesito mantenerme despierto durante las noches para cerrar los estudios, para cerrar el trabajo, para cerrar informes, cerrar exámenes.
¿Qué recomendaciones usted hace a aquellos que necesitan mantenerse vivos pero sanamente? A ver, hay varias cosas y te agradezco la pregunta, Joaquín. Yo iría un poquito más atrás y de repente me voy a poner un poquito reflexivo a estas cuestiones porque es como la madre del cordero. A ver, acá tenemos, primero decirte, Joaquín, que tenemos un problema de salud pública gigante. Exacto. Que se ve en Chile, que es en el mundo, que son las enfermedades de salud mental. Después de la pandemia, las enfermedades, los problemas de salud mental aumentaron muchísimo y estamos hablando sobre todo de aquellas que tienen que ver con el estado del ánimo, depresión, ansiedad y obviamente todos los cuadros bipolares o otros cuadros psiquiátricos que están en tratamiento. Pero yo te diría que la ansiedad y la depresión hoy día afecta al 50% de la humanidad a ese nivel. Entonces, y esta vida acelerada, esta vida del cumplir, Exacto. esta vida de poner nuestras expectativas, nuestras felicidades en los éxitos, en el tener. Nosotros hacíamos un estudio, yo conocí un estudio de estudiantes de medicina que se les interrogaba, se les preguntaba dónde estaba su felicidad y ellos decían que cuando estaban en cuarto medio la felicidad era poder entrar a la facultad de medicina. Y cuando estaban en la facultad de medicina se dieron cuenta que no eran tan felices. Y después la felicidad la pusieron cuando egresaban. Y cuando egresaban se dieron cuenta que eran papás, que tenían que trabajar, que tenían turno, que tenían que salvar vidas, y no eran tan felices. Entonces, hay un tema al que quiero ir, porque tú mencionabas el tema del estrés, el tema de rendir y todo este tema. Es primero como concepto, y aquí me quiero un tema médico súper importante, es donde estamos poniendo nuestra felicidad. Si la felicidad no la estamos poniendo en nosotros, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en ser mejores personas, ser mejores cristianos, en amar permanentemente a todos los que nos rodean y amarnos a nosotros, yo creo que el circuito se nos cae. Entonces, si me preguntas tú, estoy estresado, tengo que rendir, tengo que hacer un examen y todo es planificación. Es como lo hice antes. Es como llegué a ese momento de urgencia. Los seres humanos no deberíamos vivir en la urgencia. La urgencia es el detonante de la ansiedad. La urgencia y el temor es el detonante de la ansiedad. Y el estar pegado a los recuerdos de lo que no hice es el detonante de la depresión. Entonces, primero lo que yo te diría como concepto general es cómo nos preocupamos para estar sanos. Y ahora sí voy a responderle la pregunta a don Joaquín para que no piense que me fui por la voz. Pero el desvío, está como los políticos. Pero que eso es importante y te juro que en cada programa que me pregunten yo quiero ir a este tema. Sí, no, está bien. Es necesario. Estamos pasándolo mal, pero mal. No solo por el tema que vemos en las noticias, Joaquín y Pati, de cosas terribles. Yo le digo a la gente, por favor, no sintonicen tanto las noticias porque le hace mal. Sintonicen programas que le hagan bien para el espíritu, para la mente, para el corazón, para la familia. Ahí tenemos que trabajar, porque el resto de verdad es para no dormir. Pero mira, ¿cómo me mantengo activo? A ver, obviamente teniendo una dieta equilibrada. Fíjate lo siguiente, que pasa mucho que cuando yo tengo cargas fuertes de alimentos que son ricos en glucosa, en azúcares, para que la gente lo entienda, yo puedo estar muy bien al principio y después tengo un bajón. Yo creo que le ha pasado mucho. Pasa mucho cuando la gente en la mañana toma desayunos que son ricos en carbohidratos, que están muy bien al principio, se toman su cafecito, toman, qué sé yo, todo lo que sea, ponte tú, no sé, un sándwich con mermelada, con un pastelito, no sé, parten como bien y después como a las 10 de la mañana están así. Están que así como pidiendo socorro, auxilio, sálvenme. Y más encima, con hambre. Y más encima con hambre. Entonces tienen un hambre a las 10 de la mañana que no se los para nadie y dicen, me quiero comer un mamut. Pero mira, si yo cambio mi foco de alimentación y en la mañana privilegio las proteínas, en la mañana, las proteínas, voy a tener una mañana mucho más tranquila, mucho más conectada y sin hambre. Y se los doy firmado. Estamos hablando de un par de huevitos revueltos, en un pan integral, ¿te fijas? Puede ser un quesillo, le puedes poner unos toquecitos de mermelada si quieres, como para darle un poquito de dulce en la mañana, muy limitado, y con eso yo te puedo asegurar que vas a tener una mañana de alto rendimiento y vas a tener una mañana sin hambre, porque las proteínas producen alta saciedad. Y te quiero decir otra cosa. Las proteínas además bajan de peso. La gente me dice, pero todas las proteínas bajan de peso. Es porque el metabolismo, lo que nosotros necesitamos como energía de cuerpo para quemar las proteínas, es mucho más grande que para quemar grasas y carbohidratos. Necesitamos más energía, el cuerpo necesita más energía para metabolizar eso. Entonces, además, controlado más. Entonces, ahí tienes un tips, por ejemplo, un tip importante para cómo sentirte mejor durante la mañana. Ahora, la noche es sagrada.
Para mí, te juro que la noche es sagrada. Yo soy un convertido porque en el fondo tú sabes que para estudiar medicina Sí. me comí muchas noches y para la especialidad muchas noches más Exacto. y los turnos muchas noches más. Entonces lo que quiero decir es que si bien en ese momento se tuvo que hacer, uno en retrospectiva ve que lo que está produciendo es puro daño cerebral. ¿De acuerdo? ¿Y por qué te digo eso? Porque nuestro organismo necesita repararse. Las horas que nosotros tenemos de sueño son horas de reparación. Mucha gente hoy día, y eso me da mucha lata, ve el sueño como una cuestión anecdótica. O sea, te juro que no soporto cuando la gente dice, no, es que yo con 4 horas, no, yo 3 horas, estoy una máquina el día siguiente. Ay, no. De verdad, chiquillos, es imposible. Imposible. ¿Sabes por qué? Pues tenemos algo que se llama ritmo circadiano, que nosotros en la noche, tipo 10, 11 de la mañana, empezamos ya a secretar melatonina, que melatonina es apágate al cuerpo, Claro. pero cuando se quedó melatonina, están todos conectados con el celular, viendo la tele, viendo las pantallas, y le decimos a la melatonina, sabe que usted no me interesa, si no es parte de mi cuerpo. Y después tenemos una hormona que se llama hormona del crecimiento. Ya no crecemos, y los adultos ya no estamos creciendo, pero la hormona del crecimiento permite que nos reparemos. Ya. Repara nuestro cuerpo, repara nuestra mente. Wow. Todos los procesos que tuviste durante el día los cierra, hace como el cierre del día. Así es, doctor. Y eso es súper importante. Entonces, dormir es vital. Si tú me preguntaras a mí, ¿Ya? yo no haría ni un consejo para que no duerman. Al contrario, duerman, por favor, duerman. Me encanta escuchar tantos consejos del doctor. Siempre ahí, don Claudio, dándonos todos los tips para poder cuidarnos, para poder protegernos. Y si usted me dice ahora en la casa, pucha, pero yo quiero seguir escuchando, tranquila. Ella está todos los días a las 13:30 horas, aquí mismo por TNTV. Su programa se llama Doctor en Casa TV. Así que de lunes a viernes está aquí en nuestro canal. Patita, un aviso Dígame. serio, yo sé que están corriendo en televisión, pero un aviso súper grande, así chiquitito. Dale nomás, doctor. Aproveche. Si yo estoy con un familiar, con un amigo, con alguien cercano, que empieza a tener un comportamiento extraño, es decir, por ejemplo, se le cae un pedazo, se le cae como la cara más caída, empieza a hablar un poco incoherente, a usted se le empieza a dormir el brazo, algo de la parte neurológica que usted empieza no entiende, por ejemplo, lo que le están diciendo, ¿no es cierto? Son señales de urgencia. Así Y es. lo otro, los dolores de cabeza. Si usted tiene cefalea, tiene dolor de cabeza y tiene un dolor de cabeza muy fuerte, Constante. muy doloroso, por favor vaya a la urgencia. Así es. Prefiero que consulten de más que de menos. Exacto. Dolor fuerte de la cabeza, alteración de la sensibilidad en el cuerpo, falta de fuerza en el cuerpo, no puedo hablar bien, no entiendo lo que me están diciendo. En el minuto, en el segundo Sí, en usted el va a segundo. urgencia, porque eso se llama tiempo de oro. Así Tiempo es. de oro en medicina. Sí, Gracias, doctor. Eso es muy verdad, eso es muy verdad. Muchas gracias, doctor, por siempre ayudarnos todos los consejos, por aclararnos nuestras dudas y también alertarnos de nuestra salud y la importancia de la buena alimentación, la importancia de un buen dormir también. Así que, doctor, esperamos verlo muy pronto acá en TN contigo, aquí en nuestro matinal. Y una de esas usted nos puede invitar a su programa también, quién sabe. Por supuesto, Así que no hay nosotros problema. contentos de poder verlo. Les mandamos un abrazo y nos estaremos viendo en el próximo tema que tengamos que tocar como de contingencia de la salud. Gracias, Doc. Abrazo, Joaquín, abrazo, Patita, cuídense mucho. Dios Esté muy los bien. bendiga. Un abrazo Muchas gracias, a usted también cuídese y Dios le mucho. bendiga grandemente.